Hablar del manejo inicial del paciente intoxicado. Como introducción, algo a decir es que el cuadro clínico es muy inespecífico en este tipo de pacientes. Lo vimos en toxíndromes, que el diagnóstico es un reto porque hay que tomar en cuenta el tiempo de la indigestión y la dosis, que el pronóstico va a depender de que también lo manejemos y que eso es importante. A las intoxicaciones ya se les considera traumas múltiples de origen químico, es decir, que todos los pasos que vamos a seguir va a ser como si fuera un paciente traumatizado. Ahora, el tratamiento de las intoxicaciones se ha sistematizado en tres fases. En la fase de emergencia, que prácticamente es cuando estamos ahí con el paciente en el lugar de los hechos. Y aquí le vamos a dar la fase de apoyo vital básico, es decir, el ABCDE. Algo también importante de aquí es que se retira al paciente de la fuente de exposición. Hay que también cuidar de nosotros mismos, de que no nos vayamos a matar ni estar inhalando cosas. Hay que descontaminar al paciente y hay que hacer la maniobra de reanimación básica, porque como te comento, esto ya es un trauma, ya se considera un trauma químico. En la segunda fase es la fase de apoyo vital avanzado, donde aquí ya vamos a estar en los servicios de urgencia y aquí el objetivo es perpetuar la vida lo más que se pueda. Y vamos a ocupar técnicas de reanimación avanzada y por final la última fase, la de descontaminación y detoxificación. Que esto se empieza a hacer cuando el paciente ya está totalmente estable, identificamos el tóxico y damos el antídoto con el fin de eliminarlo. Aunque aquí, ya llegando a esta parte, hay que hacer el hincapié de que en la mayoría de los centros de salud en México no existen los antídotos o son de difícil encontrarlos, entonces lo más seguro es que para tratar un tipo de paciente intoxicado, lo mejor es mantener al paciente con funciones vitales estables y esperar a que el mismo tóxico se elimine del cuerpo. Ahora vamos a empezar con las fases que dijeron los niños, que no sé de dónde se las sacaron, que eso sí lo traté de leer en la guía de práctica clínica, pero no venía, que te las voy a decir rápido. La fase 0, pues prácticamente va a ser el ABCD, el 1 es interrogatorio, el 2 va a ser la fase de evaluación física, que va a ser identificar los toxíndromes, que pues ya los conoces, 3, los complementos diagnósticos, 4, la descontaminación, 5 va a ser la eliminación y 6 van a ser los antídotos. Entonces son 6 fases supuestamente. En la primera fase, pues como te comento, esto ya se considera un trauma, entonces vamos a hacer el ABCD. El A de abrir la vía aérea, controlar las cervicales. B, ventilación, dar suplementación de oxígeno. El C, el control de hemorragias, ya sean externas o internas, y el reconocimiento de ellas. D de déficit neurológico, hay que recordar que todo paciente con déficit neurológico se tiene que intubar. Y E de exposición del paciente e hipotermia, es decir, hay que ver al paciente completo y por lo tanto hay que desnudarlo para ver si no tiene, por ejemplo, que se haya inyectado alguna sustancia entre los dedos o situaciones así. Y también hay que dar la reanimación hídrica, electrolítica, ácido base para estabilizar al paciente. Esto, lo del ABCD, se considera, según la guía de práctica clínica, una evaluación primaria. Aunque ya cuando el paciente está estable, aunque todavía lo tenemos en un modo crítico, pues vamos a hacer un manejo más especializado. Que esto es pregunta de examen. Las notitas que están aquí van a ser preguntas de examen, que va a ser la evaluación secundaria. En A, en la vía aérea, lo que va a pasar es que va a pasar a un control avanzado de la vía aérea. Es decir, vamos a ver si se necesita una intubación selectiva. La B, aquí ya va a haber revisión y modificación de dispositivos de oxigenación. Es decir, vamos a ver si vamos a mejorar la ventilación en alguna forma. La C, vamos a ver si vamos a mejorar la circulación. Es decir, si vamos a poner algún acceso intravenoso, vamos a poner soluciones o electrocardiogramas. Entonces, esta es la evaluación secundaria y supuestamente esta es la primaria. Ahora, en la siguiente fase vamos a empezar con el interrogatorio del paciente, donde vamos a aplicar el sampler y el OQRCT. Que el sampler ya lo conoce, lo vimos en pediatría, que prácticamente es ese de signos y síntomas.
Alergia, A de alergias, M de medicación, P de antecedentes médicos, personales de interés, L de la última ingesta, E de eventos previos y R de riesgos. Ya lo vimos. Y O de OPQRT es O de onset, es decir, de inicio. P de provocación, es decir, que hay que lo empeore o que lo mejore. A eso es lo que se refiere, provocación y paliación. Q de quality, o sea, de qué tipo de como dolor tiene, supuestamente es calidad. R de radificación, que es más bien irradiación. Es lo mismo. S de severidad y T de tiempo, que si ha mejorado o ha disminuido con el tiempo. Quiero decir que el OQRST es la forma gringa de decir el Alicia. Entonces prácticamente es hacer Alicia en español. Ya eso vamos a hacer la evaluación física, que van a hacer identificar los toxínomes. Para eso ya hay un video en mi canal de YouTube. Se los dejo aquí en el link de la descripción para que vayan ahí. Y bueno, vamos a continuar con el tercer paso, que van a ser complementarios diagnósticos. Pruebas que nos ayuden a confirmar que el paciente tiene toxinoma. Ellos no los comentaron, yo los investigué porque dije, pues, ¿para qué ponen eso si no saben qué es? Y aquí, por ejemplo, podemos hacer exámenes toxicológicos, niveles de perfil de electrolitos, perfil de renales, hepáticos, checar la osmolaridad, las cetonas, las citinoquinasas, el lactato, hacer gasometrías para ver cómo está el monóxido de carbono. Entonces, ya tenemos 0, 1, 2, 3. 0, prácticamente es estabilizar al paciente, 1, interrogatorio, 2, evaluación física y 3, complementos diagnósticos. Ahora ya vamos a empezar a actuar. Ya estuvimos pensando, ahora vamos a actuar. En la 4 vamos a hablar sobre descontaminación, que prácticamente descontaminación también es parte de la evaluación secundaria, que es D, de descontaminación. Que vamos a hablar un poco de ella, vamos a profundizarlo. Que la descontaminación hace referencia a las medidas que hacemos para evitar que se absorba el tóxico en nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos hacer lavado ocular, descontaminación gástrica, que puede hacer, por ejemplo, inducción del vómito, que antes se ocupaba el jarabe de ipecacuanha, a ver, esta te lo digo. Jarabe de ipecacuanha para la inducción del vómito, el lavado gástrico es otra, el carbón activado y la irrigación intestinal. Otra forma de descontaminación puede ser el lavado de la piel y de los anexos y el barrido, en caso de que presenten tóxicos, pero en polvo. Y bueno, algo muy preguntado en los exámenes van a ser las diferencias e indicaciones y contraindicaciones del lavado gástrico y el carbón activado. De hecho, hasta venían así de que algoritmos en la guía de práctica clínica. Entonces hablaremos un poco más de esto. En indicaciones del lavado gástrico, lo más importante es que solamente se le hace a pacientes que tomaron la sustancia en la última hora. Más de una hora ya no sirve realmente. También se le da a pacientes que tomaron sustancias que retardan el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, medicamentos de liberación prolongada. Aunque yo recuerdo que había unas sustancias, creo que son las de liberación prolongada, que puedes hacer que hasta el lavado gástrico esté en 16 horas. Solamente estos de liberación que retardan el vaciamiento gástrico, cuando se los toman, como los medicamentos se tardan mucho en absorber, sí se puede hacer más allá en una hora. Pero si son sustancias como metales pesados o tóxicos, como el arsénico o plomo, es en una hora. Y después también algo importante de indicación es que esté protegida la vía aérea. No se puede poner ni el lavado gástrico ni el carbón activado si no hay protección de vía aérea. Ahora, el carbón activado, tiene un rango más amplio. Se puede hacer en las primeras 2 horas y se ocupa en tóxicos que obviamente puedan ser absorbidos por el carbón activado, como puede ser patricio y bagre.
que es paracetamol, P de paracetamol, A de antidepresivos, tri de tricíclicos, C de salicilato y barbitúricos. Y como te digo, vía aérea permeable. Ahora, la dosis general va a ser de 0.5 a 1 gramos kilos, aunque Itzel dijo así de que las dosis por vez. Pero yo te recomiendo que te aprendas 0.5 dosis 0 a 1. ¿Qué le hacemos? 1 de carbón activado por peso. Ahora, contraindicaciones. Que ya en lavado gástrico es que haya pasado más de 1 hora, que el paciente haya tomado cáusticos o alcalis o ácidos fuertes, hidrocarburos volátiles, porque aquí pueden aumentar la neumonía química, y que el paciente tenga bajo nivel de conciencia y que aparte no tenga vía aérea permeable. En carbón activado vamos a tener pacientes, no va a funcionar en pacientes que hayan comido metal pesado, alcoholes, cáustico, hidrocarburos o que tengan alguna obstrucción o hilio. También no se ocupa en pacientes que no tengan la vía aérea permeable. El lavado gástrico ya no se ocupa tanto porque dicen que es más dañino que útil, o sea que es mejor el carbón activado. Y aparte, el del carbón activado, como nota que vamos a profundizar al rato, es que se puede llegar hasta dar en múltiples dosis para ya no, para eliminarlo. Y pues bueno, aquí esta es la posición del lavado gástrico, que tiene que estar en decúbito lateral izquierdo con la cabeza inclinada. Aquí dice 15, pero también lo encontré de 15 a 20, o en posición de Trendelenburg. La sonda que se va a ocupar, la sonda orogástrica, aquí lo tengo. Sí lo tengo aquí anotado. Va a ser en niños de 20 a 24 y en adultos, en los bigotudos, de 36 a 40. Y bueno, aquí una nota importante es que no se puede hacer el carbón activado, porque encontré así de que el algoritmo, o sea, con lo normal, o sea, por ejemplo, bueno, primero vamos a hablar del normal. El normal, el lavado normal se hace en niños, digo, en adultos, con agua o solución salina a 38 grados centígrados en bolos de 200 a 300. Itzel dijo en 100, pero en la guía de práctica clínica dice 200 a 300. Y en niños se hace con solución salina, con agua no se hace, solamente con solución salina a 38 grados en bolos de 10 mililitros. Ahora, al punto que quiero llegar aquí arriba, es que a lo que entendí, sí se puede hacer el lavado gástrico en pacientes que hayan, por ejemplo, consumido cáusticos, aluminio, magnesio, calcio, y que tengan 1 hora, pero no se ocupan solución salina ni agua, sino manitol y bicarbonato, a relación de 2 a 1, en un 20, bueno, manitol al 20%, en dosis de 3 a 5 mililitros kilo, o permanguanato de potasio. Ahora, vamos en los efectos adversos del lavado gástrico puede ser hipoxia, que es el más común, después neumonía por aspiración y perforación del esófago. La razón por la que dicen, no, pues te daña más que lo que te salva. Pero pues existe y es preguntado. Entonces, si te puedes aprender por lo menos las horas en cuáles no se puede hacer y ya. Ahora, el carbón activado. Los efectos adversos. El carbón activado. Su función va a ser absorber el tóxico y disminuir la extensión de absorción. Absorber se refiere a que el carbón activado en sí no absorbe como la sustancia, sino solamente se le pegan a él y así lo puede eliminar, como si fuera un quelante. Y por lo tanto, pues no va a haber absorción. La administración del carbón activado puede ser vía oral, por sonda nasogástrica o orogástrica. Y las dosis, como te digo, en general, 1, de 0.5 a 1. Pero así desarrollándolo como lo desarrollaron, en menos de 1 va de 10 a 25, de 1 a 12, 25 a 50, en adultos de 25 a 100. La dosis máxima va a ser de 100.
También hay que cerrar la sonda nasogástrica cuando ponemos el carbón activado para evitar que se salga la extracción del mismo. Y el efecto adverso más común del carbón activado va a ser la constipación. Es la razón por la que no se da en pacientes constreñidos o con obstrucción o con ilium. Ahora, hablando de otro método de descontaminación, va a ser la irrigación intestinal. Esta se van a administrar soluciones osmóticamente equilibradas, como es el polietilglicol, como dijo el doc, el nuliteli, que puede ser por vía oral o por nasogástrica. Su función prácticamente es que se mantenga el agua o que sea la absorción se quede en vía intestinal y por lo tanto el paciente genere diarrea y ahí se expulse todo el tóxico. Esto no va a afectar a la peristalsis, entonces pues como que todo bien, aunque no es de rutina, ¿eh? Esto no es un estudio un procedimiento que se haga siempre. Y esto es más utilizado, por ejemplo, para cuando las sustancias son más tóxicas y en más cantidades. Ejemplos de esto es, por ejemplo, medicamentos de liberación prolongada, que ya te digo que eso sí se pueden hacer lavado gástrico, pero pues hay que pensar, ¿no? Revistamiento entérico o que tengan medicamentos con revistamiento entérico, aumento de hierro o que tengan mucha cantidad de hierro los medicamentos, más bien, que tengan mucha cantidad de hierro, o los body partners, que creo que este es el ejemplo más característico de la irrigación intestinal, porque estos son los vatos que se meten las drogas en su cuerpo para que no sean detectados. Entonces, no, pues mejor hacerles irrigación intestinal, para que te acuerdes. Y que no se le puede hacer a los pacientes que tomaron, por ejemplo, opioides, anticolinérgicos o salicilatos. En los efectos adversos más graves van a ser la broncoaspiración, náusea y vómito y dolor intestinal. No se le puede dar a pacientes que retaran el vaciamiento gástrico, pues obviamente porque si no, no van a hacer popó. Ahora, viene esta página siento que sí es importante. O sea, si tú me preguntaras, esto sí. Pero ahora sí viene la página de puro choro mareador, pero pues que conozcas. Que es la E en apoyo vital, ¿cómo se llama? Evaluación secundaria. Ajá, evaluación secundaria. Y también el 5 paso, que es eliminación, que puede ser de dos tipos, puede ser corpórea o extracorpórea. En la corpórea vamos a tener unas que ya están en desuso, por ejemplo, la diuresis forzada, que aquí prácticamente se le administraba al paciente solución cristaloide más diuréticos de asa y eliminaba sustancias como litio, ciclofosfamida, etilglicol y salicilatos. Pues prácticamente lo hacían miar. Y la desventaja es que como les ponían diuréticos, pues pueden hacer sobrecarga hídrica, edema y aumentar el sodio y disminuir el potasio, lo cual es muy peligroso porque el potasio, pues hay que recordar que ayuda a la conducción eléctrica. Ahora en dos. Otra cosa aparte de la diuresis forzada es la dosis de carbón activado, pero muchas veces. Esa es la razón por la que el carbón activado depende de su función, puede ser para evitar la absorción o la eliminación. Su función va a ser interrumpir la circulación entérico-entérica, entérico-hepática y entérico-gástrica. Lo que más hace el carbono activado es la enterohepática. Por eso es la razón que puede eliminar medicamentos como carbamazepina, dapsona, fenobarbital y teofilina. Eh, ¿Cómo se hace estas múltiples dosis? Pues al carbón activado normal, lo que vamos a hacer es que se le puede unir el catártico. Se le une un catártico, como puede ser el sorbitol, el sulfonato de magnesio y el manitol al 20%. Y pues ya, eso es todo. Y aquí son sus dosis. Que no creo que las pregunte, pero te las pongo porque así ya no tienes que investigarlas en un futuro. 3. Otra forma corpórea
es la acidificación urinaria, que es la administración, pues como dicen, de ácido ascórbico, de vitamina C. Esto es para medicamentos como las anfetaminas o la mantidina y los efectos adversos, pues te puedes pasar de ácido y te va a dar acidosis metabólica. Ay, hijo. Ahora, en técnica de extracción extracorpórea, vamos a poner o se ocupan para pacientes que están más gravecitos, o sea, que tengan dosis tóxicas o mayor cantidad, sí, que tengan clínica grave, complicaciones, o el procedimiento ayude a eliminar el 30% del tóxico que está en su cuerpo. Ejemplo, por eso son como que muy escandalosas. Digo, muy, como que muy pensada su carne. Pues sí, porque está bien escandaloso. Por ejemplo, hemodiálisis. Y esto se le hace a pacientes que tengan medicamentos con un peso molecular menos de 50.000 daltons, volumen de distribución de menos de 1 litro/kilogramo, menos unión a proteínas e importante eliminación renal. Ahora, diálisis. Esto se ocupa, o más bien, la diálisis está peor que la hemodiálisis. Es mejor hacerle diálisis porque esto no depura tanto. Después tenemos la hemofiltración, que consiste en arrastrar el disolvente eliminado y el soluto. Pues sí, se van los dos, el soluto y el disolvente. Pues es más para pacientes inestables y para pesos moleculares de más de 50.000. O sea, esto todavía elimina un poquito más que la hemodiálisis, pues porque se va tanto soluto como solvente. Ahora vamos a hablar de la hemoperfusión, que es una columna de carbón activado o de resina, el cual se absorbe pues el medicamento. La ventaja de esto es que como es carbón activado, te digo que ayuda a la adhesión, adopción. Bueno, eso. Y entonces filtra tanto moléculas grandes como de pequeño tamaño. Los efectos adversos es que puede haber hipocalcemia, hipoglucemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Por qué me mueve? Ahora, también tenemos la hexaguinotransfusión, que prácticamente es eliminar los tóxicos que están unidos a los eritrocitos, como pueden ser el cromo, la dapsona y la arcina. Te cambian de sangre. Otra puede ser la plasmaféresis, que prácticamente aquí separa el plasma y los solutos y sustituyes el plasma y los solutos por otra albúmina o por plasma fresco congelado. También eso está cañón. Y esto está tan perrón que hasta puede eliminar a fármacos de más de 3 millones de daltons. Los efectos adversos, porque obviamente te voy a tener muchos efectos adversos, es que puede dejar hemorragias, hematomas, hipotensión, desequilibrio metabólico, embolismo aéreo y disminución del calcio, trombocitopenia y leucopenia. Entonces, ¿qué quiero que te aprendas de esto? A, B, C, D, E, en qué consiste el D, que siento que el D es el más importante, el E, que sepas que se dividen estos dos, los cuales son los ejemplos, la información no. Y ahora sí, este sí te lo tienes que aprender. Ahora vamos con la F y G. F es buscar la terapia específica. Si nuestro paciente tiene el antídoto, dárselo. Por eso tenemos que también pasar al paso G, que es Get Tox, o sea, llamar al experto toxicológico. Aunque aquí algo muy curioso es que cuando vi la guía de práctica clínica decía que aquí se hace la anamnesis. A lo mejor también como que cuestionar al paciente. Ahí sí ya te la debo, como que ya me perdí. Que dije, pensé que eso ya lo habíamos hecho en los primeros pasos, pero la evaluación secundaria, esta la pone hasta el final, casi, antes de hablar al toxicológico. Nada más para que lo consideres. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los antídotos. En antídotos vamos a tener que el acetaminofén, como dice ACID, pues su antídoto va a ser N-acetilcisteína. El metanol, si tiene la M, es el agente y su cura es el etanol al 41%, es decir, bacacho diluido. El monóxido de carbono, pues eso está muy lógico, su antídoto va a ser el oxígeno. Los opioides, como son dos O, son de nalguitas, y entonces va a ser la naloxona, que es por la analgona, que tú ya sabes quién es porque me estás contando la historia. Ahora, en anticolinérgicos, ya te había dicho, anticolinérgicos, el tejido un guapo fisostigmina. Porque te digo que estigma es una canción de sexo y el sexo te aumenta muchas cosas. Te pone rojo como tomate, caliente como una liebre, loco como un sombrero y seco como un hueso. Y tú sabes por qué.
Ahora vamos con los organofosforados, que aquí vamos a dar la atropina, porque quiero recordar el día que Yuli por poco se le para el corazón por el RAID H24 poder fulminante ultra eficaz con poder a la clinicida. Entonces, cuidado con los organofosforados. Chin, ya se me trabó, eso me falta por hacerle zoom. Bueno, ya se me trabó, pero vamos a continuar. Ah, ya se me trabó. El siguiente, esperando que se destrabe, es la metahemoglobina. Que, pues como dice su nombre, metahemoglobina, comentamos que era porque la hemoglobina dejaba de funcionar, o sea, no tenía hemoglobina, que al final es lo de que da el oxígeno. Entonces están en hipoxia, están azules, metahemoglobina. Entonces su antídoto es quitarle lo azul, que es azul de metileno. A cianuro le vamos a dar nitritos. Cianuro, nitritos. A hierro le vamos a dar DF, Fe de hierro, DF, roxamina. El rosa y el gris se llevan muy bien. Hierroxamina, deferoxamina, deferoxamina, deferoxamina. Ahora, al arsénico le vamos a dar dimercarpol. Al arsénico del Arsenal, que son jugadores que tienen su playera roja, le vamos a dar dimercarpol. Pool, dimercarpol, dimercarpol. Ahora, al mercurio, el cual es como el planeta, el cual está sucio, le vamos a dar sucimer. Sucimer, de sucio, y mer, de mercurio. Sucimer, sucimer. Ahora, a digoxina, la cual tú lo expusiste muy bien en cardio, le vamos a dar fragmentos B. Digo, fragmentos Fa, justamente, porque yo me equivoco en fragmentos y como soy tu amiga, te vas a decepcionar. Y entonces fragmentos. Te dejo tu corazón en fragmentos. En fragmentos FAF. Digoxina, fragmentos FAF. Ah, pues te lo sabes, ¿verdad? Ya iré haciendo mis historias. A los beta bloqueadores le vamos a dar glucagón. No sé por qué el beta se me hace cagón. Le puse betacagón. Betacagón. Bloqueadores, glucagón. Betacagón. A los antidepresivos tricíclicos le vamos a dar bicarbonato. Aquí tienes dos opciones. Poner el bicarbonato, imaginarte lo que es un triciclo, o recordar que el bicarbonato tiene un 3 en su fórmula, que es de tricíclico. A los calcio antagonista, pues nada, darle calcio, nomás que digo un Pac-Man por gusto. Calcio y cosas para que no se baje la glucosa, que es, digo, para que sirva la insulina, la glucosa, o algo así, ya no me acuerdo cómo era. Ay, que lo sé explicar, ¿verdad? Bueno, ya, luego te mando la foto, porque si no se va a hacer este video muy largo. Y yo no quiero que te estreses con videos tan largos. Ahora, a los hipogluciomantes le vamos a dar, pues, glucosa y glucagón y ocreatina. Y el seguimiento se va a hacer a las 24 horas de que ya le dimos el terapia específica. Focus. F de focus. F de terapia. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiopatología, que ya no supe dónde meterla, pero la voy a poner aquí. Porque haz de cuenta que en la guía de práctica clínica se tiene esta de buena práctica clínica, que es como lo mero mero. Pero bueno, antes de eso vamos a decir que la fisiopatología va a depender de la dosis y el tiempo de exposición, de la concentración en plasma y de la farmacocinética del fármaco, que tiene 5 fases: exposición, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Esto es algo que venía en la guía de práctica clínica, curioso. Y esto también venía en la guía, que esto sí dije, esto es más importante, que dicen que el paciente que tiene un déficit neurológico se le puede dar un cóctel que no se sabe la causa específica de qué tiene, o sea, como que todavía no le hablas al toxicológico y entonces le das esto para que no se nos vaya, que es glucosa, oxígeno, naloxona y tiamina. El cóctel toxicológico se llama. Y ya, ahora sí es todo. Besos.